El Instituto Sudcaliforniano de Cultura presenta Galería Digital. Soy Francisco Barrón y soy artista plástico. Francisco Barrón Manríquez nació en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, el 15 de diciembre de 1971. Con 20 años de experiencia artística, siendo el óleo y el acrílico sus técnicas predominantes, a lo largo de estos años ha tenido las siguientes exposiciones individuales. Primeras obras en el año 2002, en las instalaciones de la Universidad Mundial Campus La Paz. Del mar y el desierto, en 2004, en las instalaciones del antiguo Palacio Municipal de La Paz. Contratiempos, en el año 2016, en La Morante Art Bar. Senderos al mar en Galería Pablo Neruda en la Universidad Mundial. Además, se pueden mencionar más de 20 participaciones en exposiciones colectivas. En el año 2005, obtuvo mención honorífica en la Segunda Bienal Sudcaliforniana de Artes Visuales con su obra Vestigios Sensuales de Concha y Caracol. También obtuvo selección de obra en 3 participaciones posteriores. En el año de 2007, su obra Vestigios Sensuales de Concha y Caracol fue la imagen del Festival de Arte de Todos Santos. En 2010, tuvo selección de obra para el Salón de la Plástica Sudcaliforniana en el Centro Cultural La Paz, y en el año 2013 tuvo participación en las actividades en el Festival Cultural en Tijuanarte, representando a la ciudad de La Paz, Baja California Sur. En julio de 2018 participó como artista invitado en el 14º Festival Mexicano y Latino en Martel, Francia. Actualmente forma parte del grupo de pintores del Jardín del Arte, ubicado en el Jardín Velasco en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, que tiene como objetivo promover y difundir el talento artístico de diversos pintores. Bueno, empecé en el año 1999 y fue básicamente por impulsos de dibujo. Empecé a dibujar mucho estando en actividades de trabajo normal y empecé a mover la mano mucho. Y me interesó aprender un poquito más me tomé clases en la Casa de la Cultura en algunos talleres y ahí fue cuando empecé a desarrollar ya lo que es la pintura. A partir de ahí pues empecé ahora sí que un proceso que no se detuvo hasta estos días, después de casi 20 años, y pues es algo que he desarrollado muy continuamente. Principalmente utilizo el óleo, yo digo que es la técnica principal que yo manejo, pero también manejo el acrílico y la acuarela, y cada una las manejo en función del enfoque que yo le quiera dar al trabajo o a la obra que vaya a desarrollar. Por ejemplo, si voy a hacer un trabajo muy específico con ciertas características técnicas, utilizo el óleo. Si voy a hacer un trabajo un poquito más suelto o con cualidades más más abiertas, pues por así decirlo, utilizo el acrílico, y la acuarela la manejo un poquito más en el sentido para poder desestresarme o utilizarlo un poquito más suave, como para poder yo hacer una, digamos, introspección a través del trabajo de la acuarela. Inicialmente fue pues mover la mano con círculos, ¿no? Trabajar sobre una base de círculos, y a partir de ahí empecé a desarrollar. Pero si hablamos de una influencia, yo creo que pues soy un amante de la naturaleza, ¿no? Y en aquel entonces, en aquellos años, yo andaba con una idea de desenterrar caracoles y me encontraba muchos caracoles viejos. Entonces yo creo que eso fue lo que orilló a que yo empezara a trabajar mucho con ese tipo de materiales. Entonces empecé mucho de la obra que yo tengo, aparte de los paisajes, pues es un enfoque un poquito a lo material que encontramos en las playas, un poquito que está alrededor de todo eso, los elementos marinos, pues. Sí, hay de los artistas que yo admiro, pues obviamente si me voy al Renacimiento son artistas que yo, en el caso de Da Vinci o Rembrandt, por ejemplo, también, que me han marcado mucho por el tipo de estilo que tienen. Pero si hablamos de un artista local que yo admire y que me influenció para hacer mi trabajo, Armando Manríquez fue mi maestro en los talleres de la Casa de la Cultura, y para mí fue un referente, ¿no? Mucho del material que yo trabajé al principio fue con ese mismo reflejo de lo que él manejaba.
La intención obviamente, y a través del proceso de trabajo, yo empecé a desarrollar o trato de desarrollar mi propio estilo, pero sí creo que tengo un poquito de lo que él me brindó como maestro, ¿no? Y se nota en algunas pinturas. De las últimas exposiciones que he tenido, bueno, la última que tuve individual fue en el 2019 en el Salón Pablo Neruda o Galería de la Universidad Mundial. En el 2018 tuve la oportunidad de estar presente en el Festival México Latinoamericano en Martel, Francia, exponiendo mi trabajo, sobre todo paisajes de la región. Y pues a partir de mis inicios he tenido 5 exposiciones individuales, más de 25 participaciones colectivas, y también he tenido la oportunidad de participar en las Bienales Subcalifornianas de Artes Visuales. Una de ellas creo que me marcó mucho, que fue la segunda, donde tuve mención honorífica, y pues en la mayoría o en el resto de ellas pues tuve selección de obra. Y pues he andado en varios festivales y jardines del arte por ahí en Los Cabos, en La Paz. De los paisajes subcalifornianos, me voy mucho por pintar marinas, mucha ola, yo digo que del lado del Pacífico, ¿no? Y me gusta mucho su color. Siempre digo que el tono del mar a cierta hora y sobre todo en las mañanas es muy distinto al tono que tenemos en las tardes, y eso es lo que me gusta captar. Obviamente hago una combinación, si introduzco cerros o si introduzco tierra, pues obviamente con colores en esos tonos, pero me gusta mucho más que nada el color del mar, es lo que más reflejo en los paisajes, y me enfoco más en marinas que en lo desértico, ¿no? Pero hago una combinación muy constante de ambas cosas. Sí, si hay una obra que yo recuerde mucho y que tenga un peso sentimental para mí, es precisamente una que en el 2004 presenté en la segunda Bienal de Artes Visuales del Estado. Y esa obra me marcó mucho porque la hice en un lapso de tiempo muy corto. Creo que salió de mí una inspiración nata de reflejar la figura femenina con los caracoles incrustados, que es lo que hasta el día de hoy yo he desarrollado como obra o como tema personal. Y esa obra se llamó Vestigios sensuales de Concha y Caracol, que hacía un balance entre la figura humana y lo viejo de caracoles que se encontraba o que me encontraba yo enterrados en la zona donde en aquel entonces yo vivía. Y esa es una obra que para mí tiene mucho peso en mi vida artística, ¿no? Porque a partir de ahí yo empecé a trabajar sobre ese tema. Soy de La Paz y viví mucho tiempo en la zona de Conchalito. Traía yo ahí manejaba mucho la cuestión de los huesos que encontraban en esa zona. Tenía un libro yo de una investigadora de origen japonés que hizo un libro para la universidad y hizo un proceso ahí de búsqueda de huesos y todos los antiguos californios, y entonces yo traía en mi mente esa cuestión, y de repente por ahí me caminaba 200 metros y llegaba con una pala a la playa y quería yo sacar también huesos. Mi visión era sacar huesos. Para ver cómo eran y qué me encontraban o qué descubría, pero la verdad es que salían más caracoles viejos y todos así rotos en tonos así muy pues agradables para mí, y fue como empecé al ponerlos, al visualizarlos, pues empecé a hacer trabajos con ellos de dibujo y de pintura. Ese cuadro, por ejemplo, lo que hago es que tengo yo en mi casa, bueno, en el estudio, un grupo de caracoles. Entonces son caracoles viejos, no son caracoles finitos, por así decirlo. Entonces lo que hago es que los coloco o los aviento y selecciono más o menos a la vista los caracoles que voy a dibujar inicialmente, y hago la incrustación de cada uno. Entonces lo que va pasando en la imagen o en la pintura es que se van perdiendo algunos elementos de algunos caracoles, pero hago como una especie de encaje entre cada uno de los elementos o cada uno de los caracoles. Y este tipo de trabajo en particular es trabajo que hago respetando ciertos espacios, es decir, hay blancos que no toco para nada con pintura, quedan como está la base del lienzo, pero sí recalco mucho la parte oscura o donde están encontrados los caracoles. Entonces hay puntos donde se sobrepone uno sobre otro, y ahí es donde meto yo la pintura oscura para hacer la simulación de que uno está arriba, otro está abajo, y que se vea la diferenciación entre uno y otro. Y el interés es respetar los espacios blancos y metiendo tonos nada más en donde están marcados entre uno y otro.
Lo que hago en esta obra, por ejemplo, es que tengo un cúmulo de caracoles, que son caracoles viejos, que tienen mucho quiebre, y que lo que voy haciendo es que voy juntándolos entre unos y otros, y los dibujo de tal manera que voy respetando los colores, algunos tonos blancos que tiene el mismo lienzo. Y los tonos oscuros, normalmente lo que hago es que recalco los tonos oscuros precisamente donde hay diferenciación entre uno y otro y que se encuentran posiblemente sombras, o se nota pues que uno está arriba o encima del otro, y es como le voy dando forma. Y al final lo que me queda obviamente son diversos caracoles, pero bien definidos con respecto a sus tonos, tanto oscuros como blancos. Es lo que hago en obras como de... Pues el mensaje que yo les doy a las personas, a los jóvenes o a los niños, primeramente no hay edad para empezar en esto del arte. Yo creo que es un impulso natural del ser humano. Reflejamos cosas que traemos ligadas a nuestra propia vida, y primero que no hay edad, segunda que el impulso que uno tenga, el interés o la inquietud que uno tenga va a ser lo principal que nos va a hacer llegar a un punto máximo, por así decirlo, de trabajo o de cumplimiento personal. Y siento que pues no hay límites en ese sentido, y que no se detengan. Ahorita hay muchas oportunidades de clases, tanto en lo particular como a nivel estado, llámese la Casa de la Cultura, o maestros que tienen mucha experiencia, y creo que no se deben detener en no hacerlo, pues hay mucha facilidad para desarrollarlo. Datos donde me pueden contactar, pues el teléfono es el 612-14-160-27. Tengo en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook como Francisco Barrón Galería, y también pues tengo una página en Instagram que es Francisco Barrón 01. Ahí es donde pueden encontrar parte de mi trabajo, que lo estoy subiendo constantemente y actualizando. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro.